Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son súper interesantes. Y un día pensé, ¿y por qué no les llamo? Les pregunto qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen. Amigos con Talento. Nada, para cada entrevista me encanta vestirme acorde a esa entrevista. Hoy vamos a hablar con un actor accidental, me ha dicho, es que me encanta. Y sé que le gusta mucho Lina Morgan, entonces ahora os enseñaré una foto. Y me he puesto igualita. Lo único que, bueno, no encontré los lacitos rojos, pero yo me veo monísima y espero que mi invitado también me vea monísima. ¡Ay, qué emoción! Bueno, estamos con, como os he dicho, Enrique Lázaro, que es un actor accidental. Nos va a contar qué es eso, su trayectoria y el porqué. Así que le voy a dar paso a ver si... ¡Ay, qué emoción! Enrique, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Nuria, ¿y tú? Muy bien, bueno, buenas tardes, buenos días, porque esto, claro, no es en directo, antes hacía directos, ahora no hago directos, pero bueno, ese será por la tarde cuando la gente lo vea. Así que, buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, ¿te gusta mi look? ¿Qué tal? ¿Qué te iba a decir? O sea, me encanta este look, Lina Morgan. O sea, te dije que me encantaba Lina Morgan, pero no sabía que me iba a entrevistar hoy Lina Morgan. Ay, si no se me cae esto. Bueno, Enrique, antes de nada, bienvenido a este programa que me he inventado. Muchísimas gracias por esos 30 minutos que me vas a regalar. Estoy muy emocionada. Para lo que no lo he contado antes, pero Enrique y yo trabajamos juntos en Panama Jack hace muchos años, pero hemos mantenido el contacto y desde entonces ha crecido mucho, ha hecho muchas cosas y está aquí hoy para contarnos todo eso. Así que, bueno, pero antes de nada, a todos los invitados estoy preguntando qué tal has vivido esta pandemia, esta locura de aislamiento, dónde te pilló y cómo lo has vivido. Bueno, primero, antes de nada, darte las gracias a ti por contar conmigo, eso para empezar. Y bueno, sobre la pandemia, decirte que me considero, dentro de todo, me considero afortunado. Y dirás, ¿por qué me siento afortunado? Porque tiene un salvoconducto muy grande, un salvoconducto de 4 patas que se llama Giro, Oh. que me permitía hacer pequeñísimos paseos cada día. Y entonces, quieras que no, pues eso era un gran alivio el hecho de decir que puedes salir mínimamente y ver. De hecho, yo viví un poquito el caso contrario. Yo estaba acostumbrado durante la pandemia a salir a la calle y que no hubiera absolutamente nadie, ¿no? Más que a alguien que se iba a comprar, alguien que también estaba paseando el perro. Y claro, el día que empezó la desescalada, cuando salí a la calle, a partir de las 7 o las 8, que era cuando nos permitían salir por tramos a la gente de mi edad, por así decirlo, y vi toda esa marabunta de gente, viví como ese momento de quiero volver a mi casa, no, donde la gente, o sea, ¿de dónde ha salido tanta gente? De hecho, se lo comentó una amiga y me dijo, Enrique, a ver, que la calle es de todos, ¿no? Y sí, pero claro, yo llevo acostumbrado a 2 meses a salir a la calle sin nadie y ahora es como, wow. Pero bueno, muy bien. Pensando mucho, reflexionando mucho y poco más. O sea, muy bien. Sí que tuve un momento así como un poco traumático, ¿no? Porque veías las redes sociales y veías a todo el mundo que estaba súper feliz, súper fitness, haciendo deporte en casa. Y yo decía, bueno, a ver, yo, o sea, buen rollo, ¿no? Digo, pero yo estoy tan feliz y estoy tan fit y estoy todo el día haciendo deporte. Pero bueno, ya sabemos lo que son las redes y estas cosas, y lo importante es estar bien uno mismo con él mismo, con lo que hace, cómo lo siente. Y la verdad Claro. es que, bueno, bien. Me alegro. No, por lo menos que estén en salud y estar bien y aprovechar Exacto. este tiempo de introspección. Así que nada. Bueno, ahora para todos mis seguidores, la gente que no te conoce, si les puedes contar un poco tu trayectoria hasta llegar aquí. Sé que has hecho, como dije antes, trabajamos juntos, pero bueno, desde entonces has hecho muchas cosas. Entonces cuéntame un poco cómo empieza todo esto. Pues mira, el tema de actor, por eso siempre digo decía actor accidental. Pues el tema de actor accidental surgió porque, bueno, yo de siempre me había visto atraído por el tema del show, ¿no? Desde pequeño lo típico, haces clases de teatro, luego tuve la oportunidad de estar 5 años en una escuela pues bailando y no profundizando mucho en disciplinas, pero bueno, bailando varias disciplinas de baile y tal, y bueno, siempre era un tema que tenía ahí. Y de repente un día, hace como 4 años, un amigo mío que fue el que me dio la primera oportunidad ante la cámara, que esto lo tengo que decir, que quedó a ti, que lo adoro, me dijo, oye, ¿tú nunca has pensado dedicarte a la publicidad? Dice, porque tienes un perfil muy publicitario, o sea, la cara, los gestos, la Es muy expresión. guapo, es que es muy guapo, hay que decirlo, eres muy guapo. Pues, ¿tú nunca has pensado? Dije, hombre, sí, siempre es algo que lo he tenido pendiente.
Entonces me dice, mira, yo voy a hacer una campaña, voy a hacer un casting, preséntate al casting. Y entonces finalmente fui seleccionado y ese fue mi primer lanzamiento, mi primera campaña para televisión, televisión regional en este caso, bueno, autonómica, era para Cataluña. Y a partir de ahí, pues bueno, me apunté a varias agencias. No, mentira, me apunté a una y entonces a raíz de ahí empecé a hacer castings. Con esto te puedo explicar una anécdota muy graciosa que me pasó con lo de las agencias. Lo típico, ¿no? A mí me habían explicado toda esta movida de las agencias y yo pues te pones en internet a buscar agencias de modelos y publicidad en Barcelona. Entonces pues te salen las más tops, la que tiene más posicionamiento SEO, bueno, total. Que me fui a una de las agencias más tops, que no voy a decir el nombre de aquí de Barcelona, y estoy con mi book, con mis fotitos, hola, mira, soy Todo Enrique, emocionado. quiero entrar en este mundo y tal. Y, uy, lo sentimos, es que tu perfil ya lo tenemos ocupado y no encajas en nuestra agencia. Y yo, bueno, pues yo soy una persona bastante que entiendo que la gente te diga que no, pero no me quedo con el no. Pues sigo intentándolo y si lo que a una persona le encaja, mejor a una no le encaja, a otra sí. Y entonces luego fui a dar con la agencia en la que estoy ahora, que son maravillosos. Y desde el primer momento, oye, Enrique, sí, contamos contigo, nos gusta tu perfil, creemos que podemos hacer cosas juntos. Y luego, curiosamente, pues claro, tú empiezas a trabajar, empiezas a mover tus redes, te empiezan a ver en anuncios, empieza toda esta movida de que empiezas a hacer casting, te empiezan a coger. Yo el primer sorprendido, ¿no? De todo esto, de que mi primer anuncio fue para una empresa norteamericana, me fui a rodarlo a Lituania, estuve 5 días trabajando en Lituania para una empresa que lanzó una campaña para Estados Unidos y Asia. O sea que mi primer lanzamiento así fue autonómico y luego ya enseguida pasé a internacional. Pues claro, me llamaron de la primera agencia que me habían dicho que no. Bueno. Y tú sabes la escena esta de Julia Roberts de Pretty Woman, que vaya el primer día a comprar una tienda súper chic y le dicen, mira, lo sentimos, pero no hay nada para ti, y la echan. Pues yo me sentí así cuando me llamaron a la agencia, pero me sentí así en el segundo día que iba Julia Roberts de, ¿se acuerdan de mí? Pues me tiró la pata hasta el fondo. Qué bueno. Fue esa sensación, ¿no? De decir, desde el cariño, pero luego cuando, jolín, me quedo con los que apostaron de mí desde en un principio, cuando yo no era nadie ni tenía ningún tipo de trayectoria. Pues me quedo con esos, ¿no? O sea, y cuando ya entras en un rodaje y te llama a la otra agencia desde el cariño, pues oye, buen rollo, Pero no. pero Pero no. no. Qué bueno, bueno. Pues cuéntanos un poco de esto. Desde entonces has hecho muchas cosas chulas que yo te he visto allí. Cuéntanos un poco de estos diferentes proyectos y... Pues mira, yo me considero un actor de publicidad. Yo no me considero un actor lorquiano ni de texto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí ahora me das un drama en una escena y yo pues dudo que te lo pueda sacar, ¿vale? Pero me considero un actor que ante un trabajo publicitario, al haber trabajado para marcas, en cierta manera, sé leer lo que la marca quiere de mí, lo que me cogen y lo que buscan realmente. Y entonces, pues eso, cuando hago los castings, pues tienes que hacer un acto. Entonces, lo que te decía, perdón, que me voy, son tantas cosas las que quiero decir. Da igual, yo vete. Yo concentrada en que no se me caiga mi moño este, vale. Empiezo a hacer castings y me empiezan a salir campañas publicitarias. Entonces, pues aquí la primera fue para, como te decía, para Estados Unidos. Luego ya he hecho campañas para aquí, para Nacional. Siempre han sido primeras marcas, que en eso también estoy muy contento. O sea, siempre he trabajado para marcas internacionales de coches, de moda. Incluso he tenido la gran oportunidad, porque nunca me cierra nada, Nuria. He tenido la oportunidad también de desfilar en la C80 Fashion Week 2 veces. Wow. De hecho, fue muy curioso porque un año fui a ver a John Cortajarena a un desfile y tuve la oportunidad de conocerlo. Y, ostras, John, me encantaría estar encima de la pasarela y tal. Pero bueno, te queda como muy lejos porque yo, a ver, tú me conoces a la persona, yo soy una persona, no soy alto, o sea, ni soy super fit, ni soy, pero no, o sea, no eres un poco el perfil. Pero bueno, mira, tuve la oportunidad de desfilar 2 años y fue una experiencia maravillosa. O sea, que en estos 2 años, pues, desde anuncios de televisión hasta pasarela, tuve la gran suerte de que una foto mía saliera en Vogue Francia también, que eso fue muy guay. Y siempre, nunca he dejado de bailar también. Bailar para mí es súper importante porque es una manera de expresar, de dejar tu cuerpo irse, sí, de expresar, básicamente de expresar, de sentir música y demás. Y ya te digo, siempre
al año, desde que empecé con esto hace 3 o 4 años, puedo decir que tengo como una media de 6 o 7 campañas publicitarias al año. Wow. Así que muy bien. Lo único que, por ejemplo, casi todo siempre ha sido a nivel internacional. Ahora la más conocida que he tenido fue una que hice para Martini, que es la que, no sé si pueden decir marcas. Bueno. Sí. Claro, tú di lo que quieras. Es mi programa, tú haz lo que quieras. Pues tuve la oportunidad de, de coprotagonizar una campaña. La estrella era una estrella súper conocida a nivel nacional que sale en La Casa de Papel, Estela Cebo, que le envío un besazo muy grande. Y bueno, pues esa ha sido la que más repercusión, o sea, la que más gente me ha reconocido, que me ha llamado por teléfono, me ha enviado un WhatsApp. Enrique, te he visto por la tele, ¿puede ser yo? Sí. Era yo. Así que súper contento. Y ahora tengo varias cositas pendientes de salir, que no puedo decir. Claro. Y tengo varias campañas publicitarias, una muy fuerte para una empresa de bebidas internacional que todos conocemos, que tiene el fondo rojo, una bebida de gas. No digo más, no puedo decir nada Ahí lo más. dejas, ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Y luego otra campaña para Estados Unidos, no, para países nórdicos, también con algo muy chulo. Y guay, o sea, que van saliendo cosas y sigo trabajando en esto, aunque ya sabes tú que para mí lo que me da de comer son los zapatos. Pero es Eso es lo algo que quiero que preguntar. el tema del actor. Claro, que por ahora ¿Sabes? no vives de esto, ¿no? Es decir, tienes un trabajo que es el No, poco que te da de comer ahora, pero en un futuro puede ser a lo mejor, ¿no? Sería tu sueño, que vivir de lo que es esto. exacto. Ahora mismo, o sea, a mí lo que me da de comer son los zapatos. ¿Podría vivir de ser actor? Pues quizás sí, si le diera una implicación al 100%, y evidentemente podría vivir con otro estatus y a otro nivel, ¿sabes? También el hecho de que no sea, hay una cosa que el hecho de que no sea mi profesión principal me da un plus a mí como de relax, ¿sabes? O sea, que cuando voy a un casting voy totalmente tranquilo de, oye, si me sale perfecto, si no me sale no pasa absolutamente Claro. Es nada. lo que te iba a preguntar ahora, me preguntaba y para decir, ¿cómo te preparas para esos castings? Yo soy una persona y me pongo súper nerviosa. Entonces, claro, tienes esa ventaja, lo que dices tú, pues no es vida o muerte, sino, pues entonces vas más relajado. Total, siempre voy muy relajado a un casting. De hecho, siempre que acabo un trabajo, Nuria, de lo que sea, siempre pienso, bueno, Enrique, quizás este es tu último trabajo en publicidad. La publicidad es algo muy efímero. De repente, todos sabemos que los cánones de belleza y de los cánones cambian. O sea, de repente, ahora en publicidad se lleva un estilo de persona natural, cercana, no se lleva, te hablo a nivel de chicos, a nivel de publicidad no se llevan los chicos súper cachas, súper altos, súper guapos, se lleva cosas más cotidianas, ¿no? Para que el consumidor se sienta más, ¿cómo decirlo? Más cercano. Porque si tú pones en un anuncio de publicidad, y esto hemos sido testigos, se dio mucho en el año 2000, ¿no? Con las grandes campañas de las grandes modelos, en cierta manera, claro, las grandes modelos miden 1,90 m, utilizan una talla con concreto y la gente, las consumidoras, realmente no se sienten identificadas con ese canon. En cambio, ahora mismo en publicidad pues está llevando pues una belleza más natural, más de a pie, y yo creo que ahí radica un poco el que tenga éxito yo en la publicidad, porque en el fondo no dejo de ser un chico la mar de normal. No, pero muy guapo. Con mis gracias, con mis peculiaridades, pero como las que puede tener todo el mundo. Claro, O sea, claro. tampoco no soy ahí un Adonis, pues una persona normal. Y Claro. entonces, dentro de esa normalidad, pues entro yo. Entonces, siempre pienso, bueno, Enrique, a lo mejor el año que viene se cambian un poco los cánones y tú ya no entras en ese nicho de mercado y se acaba el mundo de la publicidad para ti, no lo sé. Entonces, siempre lo hago desde el corazón, desde el amor, lo que me sale, con ilusión, siempre cada proyecto o cada pequeño proyecto que me llega. Incluso me ha llegado a pasar gente de mi entorno que tiene proyectos y le da como corte, como me ha visto en televisión y me ha visto hacer según qué cosas de trabajo, como que le da corte ofrecérmelos. No, claro, Enrique, es que tú ya has hecho televisión, has viajado, has hecho campañas internacionales. Y yo, es que me da igual, preséntame el proyecto, es que a lo mejor me ilusiona lo que me estás proponiendo o me gusta, o pues todo suma, ¿no? O sea, todo suma y todo te va a aportar una experiencia y vas a conectarte con gente y te va a permitir trabajar a ti mismo desde otros ángulos y nunca sabes lo que ese trabajo te puede ofrecer, ¿no? Entonces, yo en ese sentido siempre estoy muy abierto a todo lo que me pueda venir de donde sea. O sea,
Qué bien, qué bien. Y hablando, Así que terminando hablando en eso de los estamos, Nuria, castings, cariño. ya. Me imagino que Ay, hay muchos nos antes de un el sí. live. ¿Eh? ¿Me escuchas? Ay, que se has quedado ahí frozen. ¡Ay, Enrique! No me dejes. Ay, ¡Ay! Ay, vale, ay, has vuelto. Me da mucho miedo cuando os vais. perdona, perdona. No, no te escucho muy bien. No te escucho muy bien, Nuria. ¿No? Nuria, Hola, hola. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto. Qué bien, qué bien. Ay, qué susto, qué susto. Los invitados me vais a dar un taquicardia. Madre mía, qué estrés, qué estrés. Bueno, estábamos hablando, no sé ni de qué estamos hablando. A la gente se acordará, nosotros ya no nos acordamos. Ha pasado ya tanto tiempo que no sabemos. Vamos, Que vamos a nos decir lo que ha recuerden pasado. ellos de qué hablábamos. De qué hablábamos. Estaba deseando decir esta frase. Cosas del directo. Cosas del directo, pero no estamos en directo. Del streaming, cosas del streaming. Cosas del streaming. Cosas del streaming. Hablando de eso, ¿nos puedes contar alguna anécdota? Porque me imagino que o en castings o en rodajes a lo mejor pasan así cosas, yo es que me imagino, yo aquí estoy como en mi casa y todo lo tengo controlado, pero claro, cuando estás en un directo, un casting con toda esa gente mirando, yo es que no sé, yo no sé si podría, cuéntanos, no, a lo mejor algo sí que te ha pasado y cómo lo has superado. Algo gracioso, mira, en el primer casting este que me fui a Lituania, representaba que yo era el protagonista de la campaña, ¿vale? Pero yo es que tampoco me había enterado mucho de cómo era la historia. Yo a mí todos los días estaba en el Hotel Ritz y todos los días me venían a recoger por la mañana. Yo intentando hacer esto una situación normal para mí, sin serlo. Total, que cuando me estaban haciendo el maquillaje, la peluquería, las uñas y tal, hubo un momento que yo me quería levantar a tomar un café, ¿vale? Digo, oye, ¿puedo tomar? Era muy pronto, eran las 6:30 de la mañana y estaban ahí peluquería, uñas, no sé qué. Y digo, perdona, es que me gustaría tomarme un café, ¿sería posible? Me dice, sí, claro, dice, pero tú tienes tu asistenta. Y yo, ¿cómo que tengo mi asistenta? Sí, entonces llamó a no sé quién, dijo, ven para acá, ¿qué quieres? Y yo, no, quiero un café, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿me lo he podido tomar yo? Y dice, no, dices que tenemos que rodar. Digo, bueno, pero me voy a tomar un café. Y dice, es que básicamente, Enrique, dices que tú eres la estrella del anuncio, entonces sin ti no se puede hacer nada. Y yo, vale, pues nada, o sea, me lo tomo el café súper rápido y vuelvo. Y tuve ese momento estrella, ¿sabes? Era como, o sea, hay como un equipo de estudio, un equipo de grabación aquí con 50 personas, un equipo que están pendientes de mí. Entonces la situación fue como un poco nueva para mí. Ahora la miro desde la distancia y me parece súper gracioso que tuviese asistenta. O sea, que tenía una asistenta se me hacía como raro. Pídele a ella lo que quieras. Y yo, no, si ya puedo ir yo. Si ya no, que tú no te puedes mover de aquí, no puedes ir a por un café, te lo tienen que traer. Y yo, hostia, esto me pareció súper gracioso y fue mi primera y última experiencia tan Qué grande bueno, en ese qué sentido, bueno. me reí muchísimo. Y de cuando vas a un casting te dicen que sí, que tienes el papel, te envían, ¿cómo te envían las instrucciones, un script? ¿Cómo Bueno, ensayas para eso? cuando voy a un casting, la propia agencia ya te envía la convocatoria y en la convocatoria ya te ponen qué marca es, para qué tú vas al casting, o sea, en qué perfil encajas, ¿no? O sea, en qué perfil, por qué han pensado en ti. Ajá. Y si hay un acting, pues te van a decir, cuando llegas al casting tienes que hacer las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Lázaro, vengo de la agencia tal. Siempre tienes que enseñar las manos, esto es muy típico en los castings. ¿Por ¿Vale? qué? Bueno, es una manera de verte gesticular, es una manera de verte las manos también. Ah, Quieras que no siempre, sí, siempre tienes que hacer como este gesto, no sabría decirte exactamente cómo, por qué, luego siempre te preguntan qué has hecho, qué no has hecho. Más que el contenido de lo que tú digas, más de lo que has hecho, lo que a ellos les interesa es ver cómo tú te desenvuelves delante de la cámara, o sea, qué es lo que dices, cómo lo dices, el ¿cómo lo tono que digo? utilizas. Date una vuelta. Entonces, el hecho de que tú des una vuelta es para ver tu expresión realmente corporal, ¿no? Porque a lo mejor hablas muy bien, tienes una cara muy bonita, pero luego delante de una cámara pues te cortas o te quedas más como movilizado. Entonces, un poco esta es la dinámica del casting y luego yo cada vez que me llama mi repre, la directora de mi agencia, después de un casting, siempre ella tiene, Ponsa, que es maravillosa, cuando te cogen para un casting, te llama ella personalmente para decirte, oye, te han cogido, estas son... Entonces yo cada vez que he ido a un casting y veo en el teléfono Ponsa,
Yo, vamos, digo, madre mía, ¿qué me ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido? I am in, ¿no? ¿Cómo se diría? Estoy dentro. Así que súper guay, súper guay. O sea, la experiencia siempre es muy guay, siempre conoces a gente nueva y luego llega un punto que ya te conocen directores, que eso está muy bien, que ya han trabajado contigo, entonces luego a la hora de que le presentan a los chicos siempre, pues eso también tiene un plus, que ya ellos hayan trabajado contigo y sepan pues cómo trabajas, de la manera que trabajas, que eres una persona seria, que te involucras en tu trabajo y que quieres hacer lo mejor posible todo, ¿no? Eso es, bueno, como en cualquier trabajo, ¿no? Claro. Que esté. Poco. Entonces, muy Claro. bien en ese sentido. Y llevas muy poquito, es decir, que aún, ¿no? Sí, llevo pues eso, unos 3 años y medio, 3 años y medio en este mundo de la publi. Ahora mi intención es introducirme en el mundo de la ficción. De hecho, estoy preparando un casting para una película, que no puedo decir cosas, pero es un casting para una película que me encanta porque es hacer un papel en el cual me sentiría muy cómodo y demás, y me apetece mucho. Es una película musical que tiene que ver con Barcelona, en la cual pues algo tendría que cantar. No es que se me dé muy bien el canto, pero bueno, algo tendría que cantar, algo tendría que bailar. Y bueno, pues eso, estoy preparando y mi intención es entrar en el mundo de la ficción, pero sin ninguna aspiración, ¿no? O sea, a ver, no sin ninguna aspiración, perdón, rectifico. O sea, quiero decir, creo que soy una persona que soy muy consciente de mis limitaciones, y yo lo que quiero hacer cuando entre en este mundo es un poco decir, mira, yo hago esto, yo sé hacer esto, si os encaja, perfecto, si no os encaja, nos seguimos viendo. O sea, lo que no quiero es hacer un rol o hacer un papel que yo no me sienta cómodo, que yo no pueda dar la altura, porque no nos olvidemos que en el mundo de la interpretación hay gente que ha estudiado muchísimos años y se ha preparado muchísimo. Yo ese background técnico no lo tengo. Tengo el background tengo mucho escenario, tengo mucho teatro, mucho hablar en público. Eso a mí se me da fantástico, pero la técnica no la tengo. Entonces, a partir de ahí, pues procuro ser bastante humilde con lo que sé hacer y soy consciente de mis limitaciones y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y a partir de ahí, oye... Claro, iba a ser mi otra pregunta. ¿Te estás preparando? ¿Vas a clases de teatro? ¿Vas a clases de danza? Pues mira, tuve la suerte hace 1 año y medio de entrar en una compañía de teatro amateur que se llama Libelay. Bueno, teatro amateur que llevan 10 años. O sea, Amateur. Llevan 10 años y no sé cuántos bolos a cuestas. Y hace 1 año y medio tuve la oportunidad de entrar a trabajar con ellos, y me encanta porque es una manera también de prepararte, ¿no? De prepararte papeles, de estar encima de escena. Y bueno, justo no pudimos estrenar nuestra última obra, que se llama Menuda Noche, por el tema del COVID. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, nos planteábamos desde la compañía hacer 4 meses de gira. Entonces lo hemos cambiado y al final van a ser 12 meses de gira, con lo cual vamos a poder explotar muchísimo más la obra. Y sin haberla estrenado ya teníamos como 8 bolos cerrados. Pues imagínate, cuando estrenemos, yo creo que puede ser un año de muchos éxitos, muchos bolos y mucho pasártelo bien, que es por lo que la gente viene a ver a Libelay. La gente viene a ver a Libelay no porque seamos grandes bailarines, no porque seamos grandes cantantes, ni porque seamos grandes actores, sino porque encima del escenario lo damos todos, nos lo pasamos bien, eso se transmite y crea algo que la gente le gusta, viene a vernos, incluso repite, ¿no? Porque sale como con una dosis de inyección positiva y de positivismo, y al fin y al cabo, pues al fin, el arte y el espectáculo no deja de ser eso, que te provoque algo, ¿no? O sea, no hace falta que sea perfecto lo que te provoque, ni que sea lo más, simplemente que tú salgas de allí con una sensación, con una experiencia y que te haga sentir. Entonces, en Libelay Teatro lo que hacemos es sentir, y sentir cosas buenas y cosas divertidas y mucha carcajada. Qué bien, qué bonito, Enrique. De verdad que te deseo mucha suerte. Como te digo, acabas de empezar y creo que tienes una carrera muy larga y con muchos éxitos, estoy segurísima. Y nada, ya dejaré, bueno, tengo aquí tu Instagram y cuando suba el vídeo en YouTube también pondré otros enlaces, a lo mejor algo que me puedas enviar, algo que has hecho, que la gente pueda ver. Y nada, que mil gracias por esta grabación ha sido un poco rara, hasta que hemos podido conectar bien, lo hemos pasado. Ha sido maravillosa y ha sido como tenía que ser. Ay, yo enseño mi foto para que la gente vea, porque la gente me ha estado viendo vestida así, ahí. Ay, no, te quitaba a ti, ahí. Ay, no, qué torpe soy. Oh, qué maravilla, o sea, qué maravilloso. Es que, por favor, Enrique. O sea,
Te lo agradezco muy bien y me ha hecho muchísima ilusión verte de Lina Morgan y que hayas hecho gran esfuerzo. Quiero decir una cosa, si me permites, antes, que se lo quiero decir a la audiencia. Aquí, esta señora de mi lado, pero al revés, que esto está. Esta señora de mi lado y yo, el último trabajo profesional que hicimos fue muy divertido, no sé si te acordarás tú, que fue el día que trabajamos y conocimos a Pelayo Díaz. Cuando Pelayo Díaz no era Pelayo Díaz, o sea, cuando el movimiento influencer no existía, cuando No las existía. influencers, o sea, se decía blogueras, o sea, o blogueros, decía esta persona es bloguero, que luego había mucho bloguero sin blog, que también es verdad. Es verdad, eso es lo mejor. Pero yo me acuerdo de aquel evento que fuimos y tuvimos la oportunidad de conocer a Pelayo Díaz y estuvimos charlando con él y nos estuvo visitando y estuvimos hablando, pero cuando de alguna manera lo que digo, Pelayo Díaz no era Pelayo Díaz. O sea, era un personaje público que acababa de ser lanzado, que lo conocíamos y tal, y me lo pasé en grande con Nuria. ¡Ay! Me había hecho una llamada. Hola. Grande esa noche. Lo pasamos genial, lo pasamos genial. Ay, se me ha ido el audio, Nuria. Ay. Esto es... No te oigo. Ya, no escucha. Bueno, hemos terminado, así que te voy a dar un beso. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Voy a hacer un cambio de ordenador, espérate. Vale. No cambio de ordenador, no, cambio de postura. Ya, te he entendido. Ay, yo mientras voy a enseñar, mientras que te Hola. mi fotito. Hola. No te ¿No me escucho. escuchas? ¿Qué hacemos? ¿Me escuchas o no? ¿No me escuchas? Dime. Hola, y sigue diciendo hola. Hola. No te escucho. Te escucho metalizada. Ay, no quiero ser metalizada. No. Hola. Pues, hola. Yo espero. No me escuchas. Hola. Sí, te escucho metalizada. Ay, qué pena. Hola. Hola. Aquí puedo llegar. No, te escucho metalizada, pero la imagen está parada. ¿Mi imagen está parada? Pasa algo si volvemos, no se puede cortar, ¿no? Y luego montar. Sí, espera. Voy a stop cam. Vale. Tu imagen está parada, sí. Ay, ya la has ido. Ay, no, eso no lo quería. Yo no quería stop cam. Espera, voy a... A ver, ahora. ¿Me escuchas? Hola. Tengo la cobertura todo. Ahora te veo como borroso. Estamos como Helen Keller. Tú no me ves, digo, yo no te veo, tú no me escuchas. Hola. Nada, espera. Yo no te veo. Espera.